Bueno, en este video vamos a ver la primera parte de la unidad 4 de la cátedra B, C y D de Derecho Privado 1 de la Facultad de Derecho. Bien. Vamos a ver lo que son restricciones a la capacidad, ¿sí? Restricciones a la capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Obviamente que antes de ver lo que son las restricciones a la capacidad, tenemos que entender bien qué es lo que es la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, ¿sí? Ahí vamos a compartir pantalla para que puedan seguir la clase y los temas a raíz de las diapositivas. Bien, vamos a tener que entonces primero distinguir qué es lo que es la capacidad de derecho por un lado y la capacidad de ejercicio por el otro, ¿sí? La capacidad de derecho es el grado de aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones, ¿sí? La tenemos regulada en el artículo 22 del Código Civil y Comercial de la Nación. No, ¿sí? No, está bien. Este artículo 22 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice: toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Bien, lo que es capacidad de derecho y capacidad de ejercicio se vio en la unidad 2 del programa, ¿sí? Lo que vemos acá es la restricción, pero antes de empezar a hablar de la restricción a la capacidad de derecho y de la capacidad de ejercicio, tenemos que hacer una breve introducción de qué se entiende por capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, ¿sí? La capacidad de derecho, entonces vuelvo a repetir, es el grado de aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Bien? Si yo soy dueño de una casa, entonces tengo un derecho real sobre esa casa, ¿sí? Ahora, puede o no necesariamente administro esa casa. Entonces, en ese caso, si no soy yo quien administra esa casa, porque tal vez fui declarado incapaz por sentencia judicial, no voy a tener capacidad de ejercicio, pero sí capacidad de derecho. ¿Bien? Por otro lado, la capacidad de ejercicio es la aptitud o grado de aptitud de la persona para ejercer por sí mismo los derechos de los cuales esa persona es titular. Entonces, yo soy dueño de una casa, ahora puedo haber sido declarado incapaz por una sentencia judicial y voy a ser capaz de derecho sobre esa casa, pero no voy a tener capacidad de ejercicio sobre esa casa. La va a administrar en todo caso mi apoyo, mi representante legal o mi curador. ¿Bien? La capacidad de ejercicio entonces está vinculada con la posibilidad de que las personas pueden ejercer por sí mismas todos los actos de la vida civil. Y la vamos a tener regulada en el artículo 23 y 24 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? El artículo 24 de este código nos dice: personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio las personas por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. ¿Bien? Hay que hacer unas aclaraciones antes de continuar. Por un lado, la capacidad de derecho puede ser limitada solo por ley, pero la ley va a limitar esa capacidad de derecho solamente con respecto a ciertos hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. ¿Bien? Porque no existe la incapacidad de derecho absoluta. No hay persona que no tenga capacidad de derecho o un mínimo grado de capacidad de derecho, ¿sí? Hasta la persona por nacer tiene capacidad de derecho. ¿Por qué? Porque tiene un derecho, que ¿cuál es? El derecho a nacer, el derecho a la vida, sin meternos en el debate del aborto y demás, pero se le reconoce el derecho a nacer o el derecho a la vida. Por ende, tiene una capacidad de derecho. No va a tener capacidad de ejercicio, por obvias razones, porque el feto no puede por sí mismo celebrar actos de la vida civil. ¿Bien?
Entonces, la incapacidad de derecho absoluta no existe, no se da. Por otro lado, la capacidad de ejercicio, vamos a tener en este artículo 24 que nos habla de las personas incapaces de ejercicio y enumera personas por nacer, personas que no tengan la edad o grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Entonces, la capacidad de ejercicio puede ser limitada ya sea por la ley o por una sentencia que me declare incapaz o que me declare una persona con capacidad restringida. ¿Bien? Y otra cuestión a aclarar. La capacidad de ejercicio solo la vamos a encontrar en las personas humanas. ¿Bien? La persona humana tiene capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. ¿Sí? La persona jurídica va a tener capacidad de derecho solamente. ¿Sí? Y era lo que nuestros alumnos le decimos. No vemos a la empresa Arcor Sociedad Anónima firmando un contrato. No. En su lugar, ¿quién va a firmar el contrato? El presidente del directorio de Arcor. ¿Sí? Entonces, Arcor, como persona jurídica, ¿tiene capacidad de derecho? Claro que sí. Ahora, la capacidad de ejercicio no la va a tener. La persona humana, lo que antes el viejo código llamaba persona física, es la que va a ejercer esos derechos propios de Arcor. ¿Bien? Ahí se nos quita el PowerPoint, por eso volvemos a compartir. Vamos a tener ahora sí que analizar la incapacidad de derecho. ¿Sí? Lo que acabamos de analizar es capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. ¿Sí? La regla es que las personas son capaces. La excepción va a ser que las personas pueden tener un límite a esta capacidad. ¿Sí? Y entonces hablamos ahí de incapacidad. ¿Sí? Entonces, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. ¿Sí? A su vez vamos a tener la incapacidad de derecho y por otro lado la incapacidad de ejercicio. ¿Sí? La incapacidad de derecho, si decimos que la capacidad de derecho es la aptitud o grado de aptitud para ser titular de derechos, la incapacidad, ¿qué es lo que va a ser? La falta de aptitud de ciertas personas para ser titular de un derecho u obligaciones determinadas. ¿Sí? Y vuelvo a aclarar, no existe la incapacidad de derecho absoluta, ¿sí? Porque no hay persona, ¿sí?, que no tenga al menos un grado mínimo de capacidad de derecho. Vamos a tener los caracteres de la incapacidad de derecho. Esta incapacidad se presenta como una prohibición legal para adquirir algún derecho en particular. Y ya vamos a volver sobre esto en el cuadro siguiente de la diapositiva a continuación. Es un concepto aplicable a todo tipo de persona, tanto de existencia humana como jurídica, es decir, como incapaces de derecho, puede que haya una persona humana o una persona jurídica que sea incapaz de derecho. ¿Sí? Va a ser siempre relativa, porque no podemos hablar de la incapacidad absoluta de derecho, y esto ya lo dije anteriormente. Vamos a tener que la incapacidad de derecho se sustenta o se fundamenta en razones de orden público, ético y moral. Y sobre esto ya vamos a volver también. No son susceptibles de remedio o subsanación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy incapaz de derecho para realizar cierto acto y de igual forma lo realizo, ese acto que estaba prohibido por la ley, porque yo no podía realizarlo porque era un incapaz de derecho, ese acto va a ser nulo de nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que ese acto no puede ser subsanado o remediado. ¿Bien? Por otro lado, vamos a tener que la incapacidad de derecho, ¿sí?, se instituye no para favorecer a la persona que lo padece, sino en su contra. ¿Sí? Vamos a retomar sobre esto en un ejemplo a continuación. ¿Bien? Ahí vamos a continuar. Bien. El fundamento, acá cuando hablamos del fundamento de la incapacidad de derecho, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Por qué se da la incapacidad de derecho? ¿Por qué la ley muchas veces limita a ciertas personas a no poder adquirir derechos? ¿Por qué se da este límite o esta protección, podemos decir? ¿Sí? Porque se intenta proteger un interés ajeno a la persona que padece la incapacidad. ¿Bien? Y acá sí voy a ir a este dibujo y a este esquema. Vamos con este ejemplo para entender el fundamento de por qué se da la incapacidad de derecho. ¿Sí?
Vamos a tener, por un lado, esta persona, si me siguen con el cursor de la computadora, esta persona que es deudora, ¿bien? Todos estos que son acreedores. Resulta que esta persona no puede, llamémosle Juan, al deudor, resulta que Juan contrajo deudas y no puede hacer frente a sus deudas, no puede pagarle a sus acreedores, ¿bien? Se le solicita la quiebra, ¿bien? No vamos, obviamente, a analizar en este video lo que es el proceso de quiebra o el proceso de concurso y quiebra, porque no se los piden en esta materia, ¿sí? Pero es un ejemplo en donde una de las personas intervinientes en este cuadro es incapaz de derecho, ¿bien? Vamos a tener que Juan es deudor, acá tenemos todos los acreedores, y Juan es dueño de una casa, un campo y un auto, ¿bien? En el proceso de quiebra, para declarar la quiebra de Juan, porque tiene muchas deudas y no tiene dinero para hacer frente a esas deudas, por eso se le declara la quiebra, interviene este juez, ¿sí? Vamos a tener en este supuesto que este juez no puede contratar sobre los bienes de Juan, del deudor, ¿sí? En el proceso de quiebra, chicos, tenemos que tener en cuenta que en un momento dado en el proceso de quiebra se lleva el avalúo de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Se tasan los bienes, ¿sí? Y luego se realiza una subasta. Se venden los bienes y con el dinero obtenido se le paga a los acreedores. ¿Bien? Ahora, resulta que en este procedimiento de quiebra se tasó la casa de Juan en 1 millón de pesos, el auto en medio millón y el campo en 1 millón de pesos. ¿Sí? Ese avalúo de bienes lo realiza contadores y demás, pero ¿quién lo autoriza o demás? El juez interviniente. ¿Sí? El juez interviniente va a determinar, bueno, la casa vale 1 millón de pesos, el campo vale otro millón, el auto vale medio millón, para que a la hora que se lleve a cabo la subasta, lo que se obtenga de la venta de estos bienes sea para pagarle a los acreedores. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Este es el juez interviniente. Si este juez pudiese, luego del proceso de quiebra, comprar alguno de estos bienes, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Y va a llevar el avalúo de estos bienes, la tasación de estos bienes, y va a determinar un monto mínimo, porque el juez le va a convenir. Si yo soy juez del procedimiento de quiebra, ¿sí? Y al momento en que se le otorga un valor a todos estos bienes para luego poder ser vendidos, entonces, ¿qué voy a hacer como juez si yo tengo ganas de comprar esa casa? Voy a decir que en vez de valer 1 millón, voy a decir que vale 800.000 pesos, ¿sí? Voy a bajar el valor para mi propia conveniencia. ¿Y a quién voy a estar perjudicando? ¿A Juan o a los acreedores de Juan? ¿Bien? Entonces, por eso se da el fundamento de la incapacidad de derecho, ¿sí? Uno de los supuestos de la incapacidad de derecho, que lo vamos a ver a continuación, es que los jueces o funcionarios que hayan intervenido en el proceso, ¿sí? No pueden contratar sobre los bienes de ese proceso, ¿sí? Hablamos de una incapacidad de derecho. Entonces, este juez interviniente, ¿sí? No puede contratar sobre los bienes de Juan, es decir, no puede comprarlos, por ejemplo, ¿sí? Llevado a cabo el proceso de quiebra, llega la hora de la subasta, este juez que intervino no puede adquirir estos bienes, porque el Código Civil y Comercial de la Nación establece esta limitación. El juez es un incapaz de derecho con respecto a estos bienes. No tiene derecho a adquirir estos bienes. ¿Por qué? Porque este juez fue el que intervino en el proceso de quiebra. ¿Bien? La incapacidad de derecho se da en contra de la persona que la padece. ¿Quién padece la incapacidad de derecho en este supuesto? El juez, ¿sí? ¿Y en beneficio de quién se da? Se da para proteger el interés de los acreedores o del mismo Juan, que es el deudor fallido, ¿sí? ¿Y por qué se da en interés de Juan o de los acreedores? Vuelvo a repetir, porque si yo soy el juez que interviene en este proceso, en vez de que la casa valga 1 millón, le voy a poner que vale mucho menos, para yo después poder adquirirla más barata, ¿sí? Entonces, para evitar esto, en función
o en virtud de proteger el interés público, el orden público, una cuestión ética, para evitar esto y proteger el interés de los acreedores, se limita la capacidad del juez interviniente. ¿Bien? Entonces acá tenemos un ejemplo de una incapacidad de derecho. Una persona, en este caso el juez, que no tiene derecho a adquirir los bienes de Juan. ¿Sí? Vamos a tener que, ya dijimos que la incapacidad de derecho se da en contra de la persona a quien se le prohíbe el acto. Y se da para proteger un interés general o proteger el interés de terceros. ¿El interés de quién se está protegiendo en este ejemplo que acabamos de analizar? De los acreedores, ¿sí? O de Juan, porque la casa que iba a ser valuada en 1 millón de pesos, la va a evaluar en 800.000 pesos, en menos. ¿A quién está perjudicando? A los acreedores, porque va a haber menos plata para que los acreedores luego se puedan cobrar, ¿sí? Bien, vamos a tener que, ¿cuál es la sanción? Supongamos que yo soy incapaz de derecho para realizar un cierto acto y de igual forma lo realizo. Ese acto va a ser nulo de nulidad absoluta. Esta es la sanción que la ley establece, ¿sí? Y no va a ser susceptible, es decir, no va a poder ese acto ser remediado o subsanado. Vuelvo al ejemplo. Si este juez interviniente compra la casa de Juan, ¿sí? La compra-venta de esa casa, ese acto, al estar prohibido en virtud de una incapacidad de derecho, ¿sí? Ese acto va a ser nulo de nulidad absoluta y no va a poder ser remediado, no va a poder ser subsanado, ¿sí? Acá vamos a tener distintos supuestos de incapacidad de derecho, ¿sí? Primero tenemos que entonces entender qué es lo que es la capacidad de derecho, qué es lo que es la incapacidad de derecho, qué caracteres tiene, cuál es la sanción, y ahora vamos a ver distintos supuestos de incapacidad de derecho. Y en este cuadro vamos a tener incapacidad de derecho con relación a las personas, con relación a las cosas, con relación a los actos y en relación a las personas jurídicas. ¿Bien? Bien, entonces continuamos. Incapacidad con relación a las personas. Vamos a tener la incapacidad de derecho establecida por la función que desempeña la persona. Es decir, la persona va a ser incapaz por una función que esa persona desempeña, ¿sí? Luego, la incapacidad de derecho establecida por el Estado civil. La persona va a ser incapaz en virtud del estado civil que esta persona tiene. Y entendamos al estado civil como uno de los, o al estado de la persona como uno de los atributos propios de la persona humana, ¿sí? Las personas jurídicas no tienen este atributo de estado civil o estado. El estado lo tienen solo las personas humanas. Bueno, entonces vamos a analizar. Incapacidad de derecho establecida por la función que desempeña la persona. ¿Bien? Como ejemplo podemos mencionar el artículo 689, que establece la prohibición a los padres, ¿sí? Para poder contratar con alguno de sus hijos que estén bajo su responsabilidad parental. Y vamos con el ejemplo. Yo soy padre, tengo un hijo menor de edad, yo soy el representante legal de ese hijo menor de edad, ¿sí? Yo no puedo contratar con mi hijo menor de edad. Supongamos que mi hijo menor de edad es dueño de una casa porque el abuelo, cuando murió, testó a su favor y le dejó una casa a mi hijo. Ese menor de edad tiene capacidad de derecho sobre esa casa. Sí, claro que sí. Tiene un derecho real sobre esa casa que el abuelo le heredó, ¿sí? Ahora, es menor de edad, ¿tiene capacidad de ejercicio sobre esa casa? ¿Va a administrar él esa casa, esa propiedad? No, la voy a administrar yo como su representante legal, ¿sí?
Ahora, ¿puedo yo con mi hijo menor de edad, yo siendo el representante legal y teniendo esta responsabilidad parental, ¿puedo contratar con él? No, hay una incapacidad de derecho, ¿sí? ¿Por qué yo como padre no puedo contratar? Y porque de cierta forma se está intentando proteger el interés del menor, ¿sí? Porque puede darse la situación de que yo como padre me aproveche, ¿sí?, del grado de madurez que tiene mi hijo. Entonces acá pueden ver también otro ejemplo de por qué se da la incapacidad de derecho. La incapacidad de derecho se da contra mí, que soy el padre, ¿sí?, y favorece al interés de un tercero o de la otra persona. ¿El interés de quién está favoreciendo? Del menor de edad, que yo como padre puede que me aproveche de la situación de mi hijo y le haga firmar un contrato en donde done o en donde me venda la casa a un valor menor, ¿sí? Bien, después vamos a tener que en materia de donaciones, en el artículo 1550, se prohíbe a los tutores y curadores recibir donaciones de quienes han estado bajo su tutela o curatela, antes de la rendición de cuentas y el pago de cualquier suma que hayan quedado deudándoles. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo soy curador o tutor de una persona incapaz o con capacidad restringida, o de un menor de edad, ¿sí? Yo soy soy tutor de un menor de edad, ¿sí? Porque este menor de edad no tiene padres o lo que fuera. Este menor de edad no puede realizarme donaciones de sus bienes a mi favor. ¿El menor de edad puede ser titular de derechos sobre bienes? Sí. Vamos con un ejemplo y un supuesto hipotético. Resulta que Juan, que es menor de edad, sus padres murieron y le heredaron todo, ¿sí? Una casa, un auto, un departamento, un campo, etc. ¿Bien? Él es dueño de todo eso. Como es menor de edad, se le designa un tutor. En este caso, voy a ser yo el tutor de Juan. Voy a administrar todos sus bienes, ¿sí? Juan no puede donarme nada a mí, no puede donarme absolutamente nada, hasta tanto no se aprueben las cuentas de todo lo que yo administré. Es decir que hasta que Juan no cumple los 18 años de edad, es decir, la mayoría de edad, yo como tutor le rinda cuentas de todo lo que administré sobre sus bienes durante todo el tiempo que él fue menor de edad, hasta tanto yo no le rinda cuentas y esas cuentas sean aprobadas, hasta tanto no acontezca esto, Juan no puede donarme ningún bien a mí, yo como tutor no puedo recibir ninguna donación de Juan, hasta tanto las cuentas de la tutela no sean aprobadas. ¿Bien? Bien, continuamos analizando otros supuestos. Estos son ejemplos a modo enunciativo que el código nos da en distintos artículos, ¿sí? Con relación a las personas, y vamos a tener incapacidad de derecho establecida por el Estado civil. Acá vamos a tener como ejemplo el artículo 403, que restringe el derecho a contraer matrimonio a las personas unidas entre sí por determinado vínculo de parentesco. Entonces, yo no puedo contraer matrimonio con mi mamá, con mi hermana, con mi abuela, con mi hija, ¿sí? Entonces, no puedo contraer matrimonio y acá hablamos de una incapacidad de derecho en virtud del Estado civil, en virtud del estado de las personas. Con respecto a mi mamá, yo no puedo contraer matrimonio con mi mamá porque tenemos un vínculo filial, que es el de madre e hijo, ¿sí? En virtud de ese vínculo filial, de ese estado que yo tengo como hijo de mi mamá, no puedo contraer matrimonio con ella. Acá tenemos otro supuesto de una incapacidad de derecho, ¿sí? No tenemos derecho a contraer matrimonio, ¿sí? En virtud del estado civil que tenemos. Yo soy hijo de ella, del vínculo filial que existe, ¿sí? Luego vamos a tener la incapacidad de derecho con relación a las cosas, ¿sí? Acá vamos a tener que se trata de una prohibición en razón de la investidura, ¿sí? Artículo 1002 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nos dice, no pueden contratar en interés propio
y nos enumera una serie de incisos. Los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado a cargo, los jueces, funcionarios auxiliares de la justicia, árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Este inciso B del artículo 1002 es el ejemplo que veíamos en este dibujo, ¿sí? Entonces, el juez que ha intervenido en el proceso, en este ejemplo, proceso de quiebra, no puede contratar sobre los bienes de ese proceso, los bienes que han sido objeto de ese proceso, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que en vez de proceso de quiebra acá diga juicio sucesorio. Muere Juan, este dibujito, este sujeto que tenemos acá, muere, ¿sí? Por ende se abre un juicio sucesorio. Declaratoria de herederos y luego juicio sucesorio. El juez que haya intervenido en el juicio sucesorio no puede contratar sobre todos los bienes que forman parte del patrimonio de Juan y que ha heredado a favor de sus herederos, hijos, sobrinos, lo que sea, ¿sí? Bien, entonces los jueces o funcionarios no pueden adquirir los bienes, ¿sí?, de aquellos procesos judiciales en los cuales ellos hayan intervenido. Por otro lado, vamos a tener, inciso C, los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Acá se da lo mismo. Así como el juez que haya intervenido en el proceso no puede comprar los bienes de ese proceso, tampoco va a poder hacerlo los abogados que hayan intervenido en ese proceso judicial. Y se da como un ejemplo de incapacidad de derecho en relación a las cosas. ¿Por qué? Porque ni el juez, ni los abogados de los acreedores o el abogado de Juan, ninguno de los sujetos que acabo de nombrar van a poder adquirir o contratar sobre estos bienes, sobre esta casa, este auto y este campo, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo o un supuesto de incapacidad de derecho más, ¿sí? Los abogados que hayan intervenido en el proceso no pueden contratar sobre los bienes que han sido objeto de ese proceso, ¿sí? Por eso hablamos de una incapacidad de derecho en relación a las cosas. Luego vamos a tener que los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí tampoco pueden contratar, ¿bien? ¿Qué es lo que es esto régimen de comunidad? El régimen de comunidad es cuando yo contraigo matrimonio con mi mujer, nos casamos bajo el régimen de comunidad. Si el día de mañana nos divorciamos, todo lo que hayamos adquirido mientras estábamos casados se va a dividir en dos, ¿sí? A mi mujer le corresponde el 50% y a mí el otro 50%, ¿sí? El nuevo código regula también que yo me puedo casar bajo el régimen de separación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? El viejo código no lo regulaba. Esto es una novedad que se incorporó en el año 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿qué quiere decir el régimen de separación de bienes? Supongamos que yo me caso con mi mujer, me caso con mi novia, y en este supuesto de separación de bienes, todo lo que yo adquiera estando casado con mi mujer, todo lo que yo adquiera va a ser mío. El día que nos divorciemos, ¿sí? De todo lo que yo haya adquirido no le tengo que dar un 50%. ¿Bien? Entonces tengo los dos regímenes hoy, ¿sí? El régimen de comunidad y el régimen de separación de bienes. En caso de que los cónyuges hayan contraído matrimonio bajo el régimen de comunidad, no pueden contratar entre sí, ¿sí? No pueden celebrar contratos entre sí. Bien. Si bien, tengan cuidado, que el inciso D, el que acabo de mencionar, de que los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí, se trata de una prohibición en relación a la persona, no a las cosas. Y si decimos que es una limitación en relación a las personas, lo ubicamos entonces en este otro cuadro, en el cuadro que figura ahora en pantalla, en este segundo supuesto, incapacidad de derecho establecida por el Estado civil. ¿Sí? Acá lo tenemos, artículo 1002, inciso D. Entonces, del artículo 1002
Todos los incisos son incapacidades de derecho en relación a las cosas, salvo el último inciso, que se trata de una incapacidad de derecho en relación a las personas, al estado civil que tienen las personas. Porque tanto yo con mi mujer, por estar casados, por tener este estado civil y bajo el régimen de comunidad de bienes, no podemos contratar entre sí. ¿Sí? Entonces es un supuesto de incapacidad de derecho con relación a las personas. Con relación a los actos, vamos a tener acá, por ejemplo, el artículo 108 establece las prohibiciones para ser tutor, el artículo 110 detalla que las personas excluidas para ser tutores, entre ellas las que no tienen domicilio en la República, las quebradas no rehabilitadas, las que han sido privadas o suspendidas en el ejercicio de la responsabilidad parental. Con relación a ciertos actos, supongamos que se me declaró la quiebra, porque yo tenía muchos acreedores, no podía pagarles, se me declaró la quiebra. Yo, por estar en quiebra y aún no haberme rehabilitado de esa quiebra, no puedo ser tutor o curador. Imagínense que si fundí mi propia fortuna, ¿cómo puedo llegar a fundir la fortuna de mi pupilo, de la persona a la que yo represento? Porque voy a administrar los bienes de esta persona, ¿sí? Entonces, si estoy quebrado y aún no estoy rehabilitado, no puedo ser tutor o curador. Pero ¿qué sucede? Se da una incapacidad de derecho con relación a ese acto particular. Porque tranquilamente puedo celebrar otros actos de la vida civil, pero particularmente ese supuesto, ese acto, no puedo hacerlo. Es decir, no puedo ser tutor ni curador, estando quebrado y aún no rehabilitado. Otro supuesto, si no tengo domicilio en la República, porque yo puedo ser extranjero, puedo venir de México, hace 6 meses que estoy viviendo en la Argentina, pero no necesariamente tengo domicilio legal en la Argentina, ¿sí? Porque yo tengo el DNI propio de México, ¿sí? Entonces, si no tengo domicilio en la República, no puedo a su vez ser tutor o curador, ¿bien? Y en relación a las personas jurídicas, vamos a tener que se establece también la incapacidad de derecho. Vamos a tener que se establece también como principio la capacidad de derecho limitada por el principio de especialidad, lo que implica que las personas jurídicas solo poseen capacidad de derecho para alcanzar los fines propios de su institución. ¿Qué nos está diciendo acá el ejemplo que leemos en este cuadro verde? En este supuesto, chicos, tenemos que analizar lo siguiente. Una persona jurídica que fue creada con un objeto o fin determinado, ¿sí? Entonces, todos los actos que esta persona celebre tienen que ser para la consecución o para alcanzar ese fin o ese objeto, ¿sí? Supongamos que yo creo una persona jurídica, una ONG, una fundación, para proteger el medio ambiente. ¿Cuál es el objeto de esta fundación? Proteger el medio ambiente, ¿sí? Y va a depender de lo que el estatuto fundacional de esta ONG diga, pero si esta ONG tiene la finalidad de proteger el medio ambiente, entonces no va a poder operar en la bolsa de valores, por ejemplo. Comprar y vender acciones. Y no, porque su fin, ¿cuál es? Proteger el medio ambiente. Bien, entonces acá tenemos una incapacidad de derecho de esta persona jurídica en relación a su objeto, el objeto para el cual fue creada la persona jurídica. Bien, continúo entonces. Capacidad restringida e incapacidad de ejercicio.